Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Francia Arias, estudiante de psicología de la T1. Y pues le vengo a hacer la exposición sobre los métodos teóricos en psicopatología. Ok, si bien los criterios no deben identificarse con los grandes sistemas o los modelos sobre la conducta normal, lo cierto es que las diferentes perspectivas teóricas sobre la conducta normal se basan en tales criterios y en principio se diferencian entre sí según el mayor o menor énfasis que pongan en cada uno de ellos. No debe extrañarnos, por tanto, que las perspectivas o los modelos en psicopatología sean también múltiples. Así, en el cuerpo de literatura sobre esta cuestión se han referido modelos como el biomédico, el psicodinámico, el sociobiológico, el conductual, el cultural, el humanista, el cognitivo, el existencial, el social, que es de etiquetación social, el evolucionista, el constitucional y entre otros. La importancia es que los trastornos mentales son entidades complejas determinadas por factores biológicos, psíquicos y sociales. Su composición múltiple propicia que no existan límites claros entre lo que se considera normal y patológico, que no conozcamos el sustrato biológico de todos los padecimientos. Para lograr una profunda comprensión de los padecimientos mentales, los métodos médicos de diagnóstico psiquiátrico son complementados con aportaciones de las diferentes escuelas del psicoanálisis y la psicología profunda. Y entre esos vienen los tipos de modelos, que vendría siendo el modelo biológico. La perspectiva biológica asume como principio fundamental que el trastorno mental es una enfermedad. Así, las alteraciones psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes. El tratamiento deberá corregir esas anormalidades orgánicas. El trastorno mental se concibe como una enfermedad. La causa es somática, como en cualquier otra enfermedad física. La verdad es que las alteraciones en el plano psicológico son debidas a una alteración estructural o fundación del cerebro, que vendrían siendo las anomalías bioquímicas, las genéticas, las neurológicas y entre otras. Se contempla que en grupos familiares puede existir una predisposición genética hacia un trastorno y se habla de grupos de riesgo. También existen los modelos cognitivos que definen la salud mental en base a 3 parámetros relacionados entre sí, que es la habilidad para adaptarse al medio físico o social, la búsqueda de novedad y renovación y el sentimiento de autonomía funcional. La ausencia de salud mental se atribuye a una representación deformada de la realidad y a estrategias conductuales o de afrontamiento no adecuadas. Más que referirse a conductas anormales o trastornos mentales, se refiere a conductas o experiencias menos comunes, como serían el criterio estadístico de normalidad, y se ocupa de las alteraciones en el funcionamiento de los procesos de la atención, la percepción, la memoria o las emociones. Vendríamos con los modelos conductuales. Pues, sinceramente, desde mi punto de vista, se centra fundamentalmente en cómo la conducta humana se aprende o se adquiere los principios y técnicas de las teorías de aprendizaje. El modelo conductual se subraya la conducta individual observable, así como los factores medioambientales que pueden participar y o mantienen una conducta determinada, sosteniendo que cuando hay unos factores constantes, lo que determina la diferencia en las conductas entre individuos es el aprendizaje. Así que la influencia del medio ambiente es fundamental en la adaptación de las conductas, ya que ésta rechaza los conceptos de enfermedad somática. Pasamos con los modelos socioculturales, que vendrían siendo que estos incorporan el valor de los contextos sociales a la hora de definir la superdotación
y consideran que se puede desarrollar, si bien una interrelación favorable entre los factores individuales y sociales, son contextos que mediante condiciones favorables y desfavorables, los que condicionan las necesidades y resultados del comportamiento humano y determinan los los productos a ser considerados sobresalientes, es decir, que los superdotados son también un producto de la sociedad en la que viven. Pasando a los modelos dinámicos, pues Sigmund Freud en 1915 había conceptualizado en la metapsicología, tres nociones muy importantes para el aparato psíquico, que vendrían siendo el tópico, el económico y el dinámico. Este último podría decirse que es el pilar de la psicología dinámica, ya que hace referencia a los conceptos inconscientes presentes en el comportamiento de cada individuo. La verdad es que a partir del inconsciente era posible que la comprensión de algunos fenómenos que resultaban de un conflicto y de ciertas fuerzas de origen funcional. Los modelos fenomenológicos, que la investigación no me dice que fue de carácter cualitativa y que por considerar la investigación como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio. Esto fue lo que nos dijo Pérez, que murió en 1994, y centrada en un enfoque fenomenológico, por cuanto el objetivo es descubrir lo que subyace a las formas a través de las cuales convencionalmente las personas describen su experiencia desde las estructuras que las conforman. Este fue Sadin en el 2003. Considerando a Leal, que fue en 2008, se utilizó el método fenomenológico, que señala como el foco de este método muestra las esencias de significado de las existencias vívidas por los informantes clave. Y uno de los métodos que más me llamó la atención fue el psicoanalítico, ya que la orientación psicoanalítica en la psicología se basa en la aplicación del método psicoanalítico en la práctica psicológica, incluyendo la investigación o la construcción teórica. La verdad es que el análisis de un discurso mediante la constatación dialéctica entre el discurso, o sea, la teoría, y la experiencia, que vendría siendo la práctica, a partir de la escucha de las formaciones de lo inconsciente, y se sustenta en una apertura hacia el discurso inconsciente que permite su análisis y la posterior investigación del analítico. El modelo humanista existencial nos dice que las primeras pistas a la hora de situar la psicología humanista en el mapa de las corrientes psicológicas las encontramos en uno de sus principales abanderados, que vendría siendo, una de esas personas vendría siendo Abraham Maslow, que es el creador de lo que hoy se conoce como la pirámide Maslow de las necesidades humanas. Por su parte, el existencialismo es una corriente filosófica que expone una reflexión sobre la propia existencia humana, y dos de sus postulados que más influyen sobre la psicología humanista son los siguientes, que vendrían siendo: la existencia humana es reflexiva gracias a la conciencia, que vendría siendo que de la conciencia surge la angustia vital de buscarle un sentido a la existencia, y la existencia del ser humano es cambiante y dinámica por su propia naturaleza, es decir, que se va desarrollando a través del desarrollo de la existencia, concretando en su toma de decisiones, se llega a la esencia, que puede ser auténtica o inauténtica dependiendo de su congruencia
con el proyecto de vida de la persona. Y vendríamos pasando al modelo existencialista e integrador, que si lo vemos desde un enfoque un poco más terapéutico, más filosófico que técnico, que es fundamentalmente su perspectiva en las filosofías fenomenológicas o existenciales, centrándose en la condición humana en su conjunto. La terapia existencial aplaude a las capacidades humanas y anima a los individuos a asumir la responsabilidad por sus éxitos. Los modelos integradores se diferencian de los elécticos, en los que primero no se utilizan técnicas de manera más o menos aislada según las características y las necesidades de la persona, sino que parten de una visión integral del ser humano que permite dar sentido y coherencia a los diferentes elementos en su conjunto. Okay. Muchas gracias, profesora. Esto fue toda la exposición.